Ya es momento de Espíritu Canal. Hoy estamos al lunes 5 de abril del año 2021. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Señor, por esta Semana Santa que ha concluido y por todo el caminar hacia esta gran fiesta de Pascua. Pido bendiciones para todos, Señor. Tú sabes nuestras necesidades y especialmente por todos aquellos que viven aún en la muerte. Gracias por esta mañanita que nos regalas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno y quiero darte un abrazo de Pascua. Felices Pascuas para todos. Continuamos en nuestra reflexión en Espíritu Canal. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versos 8 al 15. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y llenas de temor y de gran alegría corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados, con estas instrucciones: digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, para que vean que la corrupción ya existía desde ese tiempo, les pagaron a unos soldados para que dijeran que se habían robado el cuerpo del Señor. Les pagaron para que dijeran mentira, que Jesús no había resucitado, más bien que llegaron y se robaron el cuerpo. Ya parece que los discípulos iban a llegar a golpear a los soldados, ¿no? Armados fuertemente y también instruidos en situaciones militares. No podría ser. Además, tocar un cuerpo de un difunto sería impureza. Eso es impensable para el contexto y el tiempo. Además, quien fuera descubierto robando un cadáver en ese tiempo obviamente era pena de muerte, pena capital. ¿Qué interés podían tener los discípulos en robarse el cuerpo? En decir que Jesús estaba resucitado. No tenía en ningún caso ningún sentido si ellos iban a ir a la muerte sin más. Al contrario, es Jesús el que resucitó, se levantó de la tumba y fue y los visitó. Por eso fueron sorprendidos y eso dice el Evangelio, que uno no creía que hasta que metiera los dedos en sus llagas y otros estaban estupefactos cuando vieron a Jesús vivo. Otros no lo reconocían, decían que era un fantasma. En fin, aquí las mujeres son las privilegiadas de recibir y llevar este mensaje. Por eso se abrazan a sus pies, por eso dicen: Jesús, estás vivo, bendito sea el Señor. Corrieron a decírselo, ¿verdad?, a los discípulos, como a San Pedro este domingo pasado, ¿verdad?, como es María Magdalena la que encuentra los sudarios en el piso o doblados en sitio aparte. Bueno, pues ahí está. Queridos hermanos, a través del tiempo se ha difundido la noticia de que se han robado el cuerpo del Señor, ¿verdad?, para los judíos. Pero esto es mentira, en verdad Cristo ha resucitado. Esto en el Evangelio de hoy. En el tema de hoy continuamos el Vía Crucis, visto desde los ojos de María. En la 11ª estación, Jesús es clavado en la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Del Evangelio de San Lucas. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, los crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Del Evangelio de San Juan. Pilato mandó escribir y poner sobre la cruz un letrero con esta inscripción: Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. Las noticias que escuchas, las calumnias que te tocan, la persecución, la forma de bullying actual, las experiencias que a pesar tuyo te ves forzado a vivir, las pruebas a las que te someten, las traiciones que sufres, el aislamiento al que te ves relegado, el prejuicio que te compromete, la desgracia que te ocurre, todo esto y otras cosas más son como martillazos directos al corazón. Esas persecuciones, esos dolores de cabeza, esos enemigos que tenemos desafortunadamente y que nos persiguen. En estos casos, como también en otros casos, ¿verdad?, la experiencia personal tiene presente que el riesgo que se corre es abandonarse, rendirse o vivir como pobres derrotados.
Para nuestro Señor Jesucristo el riesgo podía ser rendirse a las invitaciones que lo presionaban a salvarse a sí mismo. Para él el riesgo podía ser renunciar, huir, quizá justificarse diciendo: por todo lo que me han dado o que me están dando los hombres, por lo que merecen, ya he dado demasiado. Recordemos que Betania está muy cerca del momento en el que Jesús está en el huerto de los olivos pidiendo al Señor que aparte de él ese cáliz. Si él hubiera querido, se hubiera escapado de la muerte, pero no quiso hacerlo. Permaneció con valentía y con gran amor ante la obediencia de lo que el Padre le estaba pidiendo. Para nuestro Señor Jesucristo el riesgo podía ser rendirse a todas las cuestiones humanas, pero Él vino a la tierra para revelarnos la sustancia del amor divino por nosotros, precisamente a través del sacrificio de la cruz. Y entonces, ¿cómo cumplir con el fin previsto? Dejarse clavar en la cruz. Desde ese momento, a partir de esta vida ejemplar que el Señor clavado nos devela, se nos invita a descifrar los martillazos que golpean nuestro corazón como oportunidades para manifestar el amor, amor de misericordia, amor de perdón, amor de fidelidad, siempre amor. A la luz del ejemplo de vida que nos ofrece el crucificado, nunca debemos desfallecer, nunca debemos rendirnos o vivir como pobres derrotados. También ella, Santa María, estaba presente en ese momento dramático e inhumano. Cada martillazo golpeaba su corazón de madre y lo dejaba hecho pedazos. Pero no dice ni una sola palabra, no maldice, no pregunta por qué, no profiere lamentos. Su corazón angustiado por el dolor y destrozado por el martillo, se abandona confiado al misterio del amor y una vez más colabora con Jesús para redimirnos y salvarnos. Nosotros con corazón agradecido dirigimos nuestra plegaria a esta Madre Santa para que clave nuestro corazón y nuestra voluntad en la cruz de su Hijo Jesús, para que ninguna prueba de la vida nos haga retroceder, nos haga cobardes, vencidos y derrotados. Estemos seguros de que somos escuchados porque la Madre sabe siempre escuchar el corazón del Hijo. Auxilio de los cristianos en cuyo corazón resuenan los golpes del martillo que soportó tu Hijo. No permitas que las pruebas de la vida nos acobarden ni nos confinen. Con tu oración y tu ejemplo auxilia nuestro corazón para que siempre confíe en Dios. Haz que podamos ver a través de las heridas del cuerpo de Jesús todo el amor que Dios nos da como alimento. Esto en el tema de hoy. Y para la rola de hoy, nuestro querido amigo Joe Peralta. La rola se llama Él vive. Gloria a Cristo resucitado. Él vive, de Joe Peralta. Un abrazo, querido amigo. Arriba Perú. En Santos y Conversos hoy celebramos a San Vicente Ferrer. San Vicente Ferrer se hizo religioso en la comunidad de los padres dominicos. Y por su gran inteligencia, a los 21 años ya era profesor de filosofía en la universidad, era de los grandes estudiosos. Durante su juventud el demonio lo asaltó con violentas tentaciones y además, como era extraordinariamente bien parecido a varias mujeres de dudosa conducta, se enamoraron de él. Pero como él no les hizo caso, le inventaron terribles calumnias contra su buena fama. Todo esto lo fue haciendo fuerte para soportar pruebas que le iban a llegar más tarde. Siendo un simple diácono, lo enviaron a predicar a Barcelona. La ciudad estaba pasando por un periodo de hambre y los barcos portadores de alimentos no llegaban. Entonces Vicente en un sermón anunció una tarde que esa misma noche llegarían los barcos con los alimentos tan deseados. Al volver a su convento, el superior lo regañó por dedicarse a hacer profecías de cosas que él no podía estar seguro de que iban a suceder. Pero esa noche llegaron los barcos y al día siguiente el pueblo se dirigió hacia el convento a aclamar a Vicente, el predicador. Los superiores tuvieron que trasladarlo a otra ciudad para evitar desórdenes. Vicente estaba muy angustiado porque la Iglesia Católica estaba dividida entre dos papas y había muchísima desunión. De tanto afán se enfermó y estuvo a punto de morir, pero una noche se le apareció nuestro Señor Jesucristo acompañado de San Francisco y Santo Domingo de Guzmán y le dio la orden de dedicarse a predicar por ciudades, pueblos, campos y países. Vicente recuperó inmediatamente su salud. En adelante, por 30 años, Vicente recorre el norte de España, el sur de Francia, el norte de Italia y el país de Suiza, predicando incansablemente con enormes frutos espirituales. Los primeros convertidos fueron judíos y moros. Dicen que convirtió a más de 10,000 judíos y otros tantos musulmanes o moros en España. Esto es admirable porque no hay gente más difícil de convertir al catolicismo que un judío o un musulmán. Las multitudes se apiñaban para escucharle donde quiera que él llegaba. Tenía que predicar en campos abiertos porque las gentes no cabían en los templos. Su voz sonora poderosa y llena de agradables matices y modulaciones y su pronunciación sumamente cuidadosa permitían oírle y entenderle a más de una cuadra de distancia.
Sus grandes sermones duraban casi siempre 2 horas. Un sermón suyo de las 7 palabras en un Viernes Santo duró 6 horas, para los que se quejaron que duramos mucho acá en la parroquia. Pero los oyentes no se cansaban ni se aburrían porque sabían que hablaba él con gran emoción y temas tan propios para esas gentes y con frases tan propias de la Sagrada Escritura, que a cada uno le parecía que el sermón había sido compuesto para él en la misma persona. Es Dios quien habla. Antes de predicar rezaba por 5 más horas para pedir a Dios la eficacia de la palabra y conseguir que sus oyentes se transformaran. Dormía en el puro suelo, ayunaba frecuentemente, se trasladaba a pie de una ciudad a otra y los últimos años se enfermó de una pierna, se trasladaba cabalgando en un burro. En aquel tiempo había predicadores que lo buscaban y era agradar a los oídos y componía sermones rimbombantes que no convertían a nadie. En cambio, San Vicente lo que le interesaba no era lucirse, sino convertirse a los pecadores. Y su predicación conmovía hasta los más duros y fríos e indiferentes. Su poderosa voz llegaba hasta lo más profundo del alma. En pleno sermón se oían gritos de pecadores pidiendo perdón a Dios y a cada rato caían personas desmayadas de tanta emoción. Personas que siempre habían odiado, hacían las paces, se abrazaban. Pecadores endurecidos en sus vicios pedían confesores. El santo tenía que llevar consigo una gran cantidad de sacerdotes para que confesaran a los penitentes arrepentidos. Hasta 15,000 personas se reunían en los campos abiertos para oírle. Después de sus prédicas, lo seguían 2 grandes procesiones, una de hombres convertidos rezando y llorando alrededor de una imagen de Cristo crucificado y otra de mujeres alabando a Dios alrededor de una imagen de la Santísima Virgen. Estos 2 grupos lo acompañaban hasta el próximo pueblo donde el santo iba a predicar y allí le ayudaban a organizar aquella misión. Con su buen ejemplo conmovía a los demás. Como la gente se lanzaba hacia él para tocarlo y quitarle pedacitos de su hábito para llevarlo como reliquia, tenía que pasar entre las multitudes rodeado de un grupo de hombres encerrándolo y protegiéndolo entre maderos y tablas. El santo pasaba saludando a todos con su sonrisa franca y su mirada penetrante que llegaba hasta el alma. Las gentes se quedaban admiradas al ver que después de sus predicaciones se disminuían enormemente las borracheras, la costumbre de hablar malas palabras. Las mujeres dejaban ciertas modas escandalosas y adornos que demostraban demasiada vanidad y gusto de aparecer. Hay un dato curioso. Siendo tan fuerte su modo de predicar y atacando tan duramente al pecado y al vicio, sin embargo las muchedumbres le escuchaban con gusto porque notaban el gran provecho que obtenían al oír los sermones. Vicente fustigaba sin miedo las malas costumbres que son la causa de tantos males, invitaba incesantemente a recibir los santos sacramentos de la confesión y la comunión, hablaba de la sublimidad de la Santa Misa, insistía en la grave obligación de cumplir el mandamiento de santificar las fiestas, insistía en la gravedad del pecado, en la proximidad de la muerte, en la severidad del juicio de Dios y el cielo y del infierno que nos esperan. Lo hacía con tanta emoción que frecuentemente tenía que suspender por varios minutos su sermón porque el griterío del pueblo pidiendo perdón a Dios era inmenso. Pero el tema en que más insistía este santo predicador era el juicio de Dios que espera a todo pecador. La gente lo llamaba el ángel del Apocalipsis porque continuamente recordaba a las gentes lo que el libro del Apocalipsis enseña acerca del juicio final, que nos espera a todos. Él repetía sin cansarse aquel aviso de Jesús: he aquí que vengo y traigo conmigo mi salario y le daré a cada uno según hayan sido sus obras. Apocalipsis 22:12. Hasta los más empaquetados y alejados de la religión se conmovían al oírle anunciar el juicio final, donde los que han hecho el bien irán a la gloria eterna, los que han hecho el mal a la condenación. San Juan 5:29. Los milagros acompañaron a San Vicente en toda su predicación, y uno de ellos era de hacerse entender en otros idiomas, siendo que él solamente hablaba su lengua materna y el latín. Sucedía frecuentemente que las gentes de otros países le entendían perfectamente, como si les hubiera hablado en su propio idioma. Era como la repetición del milagro que sucedió en Jerusalén el día de Pentecostés, cuando al llegar el Espíritu Santo en formas de lengua de fuego, la gente de 18 países escuchaban a los apóstoles cada uno en su propio idioma, siendo que ellos solamente le hablaban en el idioma de Israel. San Vicente se mantuvo humilde a pesar de la enorme fama y de la gran popularidad que ya le acompañaba. Decía que su vida no había sido sino una cadena interminable de pecados. Repetía: mi cuerpo y mi alma no son sino una llaga de dolor porque he lastimado el corazón del Señor. Los últimos años, ya lleno de enfermedades, lo tenían que ayudar a subir al sitio donde iba a predicar, pero apenas empezaba la predicación se transformaba, se le olvidaban sus dolores y enfermedades y predicaba con tal fervor y emoción, igual que en sus primeros años. Era un milagro. Durante el sermón no parecía ni viejo ni enfermo, sino lleno de juventud y entusiasmo, y su entusiasmo también se contagiaba. Murió en plena actividad misionera el miércoles de ceniza, 5 de abril del año 1419,
Fueron tantos sus milagros y tan grande su fama que el Papa lo declaró santo a los 36 años de haber muerto, en el año 1455. El santo regalaba a las señoras que peleaban mucho con su marido un frasquito con agua bendita y les recomendaba: cuando su esposo empiece a insultarle, échese un poco de esta agua a la boca y no se la pase mientras el otro no deje de ofenderla. Y esta famosa agua de Fray Vicente producía efectos maravillosos, porque como la mujer no le podía contestar al marido, pues no había peleas. Para peleas hacen falta 2 personas, aquí nada más había uno, ¿verdad? Ojalá que en muchos de nuestros hogares se volviera esta bella costumbre de callar mientras el otro ofende, porque lo que produce la pelea no es la palabra ofensiva que se oye, sino la palabra ofensiva que se contesta. En Santos y Conversos, este gran santo, San Vicente Ferrer. Y para el chiste, llega el paciente y le dice al doctor: doctor, tengo un grande dolor, no sé, como que algo me duele por aquí, me duele, no sé ni qué es lo que tengo, la verdad no tengo claro qué es lo que tengo. Y el doctor le contesta: qué bueno que me dice, le voy a dar una pastilla que no sé bien para qué es. En curiosidades, historia de la celebración de la Vigilia Pascual. Esta es la celebración más antigua de la Iglesia. En los Hechos de los Apóstoles se menciona que las comunidades o iglesias celebraban la Pascua. Hechos 26. Nosotros nos embarcamos en Filipos después de las fiestas de Pascua. La fiesta de la Pascua cristiana retoma y culmina la fiesta de la Pascua de la Antigua Alianza, en la cual se celebraba la salida de Egipto y el paso por el Mar Rojo, que a su vez había retomado una fiesta muy antigua de campesinos y agricultores llamada Fiesta de las Primeras Espigas, luego de los panes sin levadura. Esta fiesta se celebraba el día en que se llenaba la primera luna de primavera. Desde el siglo I la Iglesia celebra la fiesta de la Pascua el primer día de la semana, el domingo. Se fijó la fecha en el primer domingo después de la semana de la primera luna llena de primavera. Se quiso conservar y recordar no el día de la luna llena, sino los días santos. El domingo la resurrección de Jesucristo, el viernes la muerte en la cruz y el jueves la cena del Señor. El 22 de marzo y el 25 de abril son las fechas más tempraneras y tardías del domingo de Pascua. El ciclo de Pascua tiene como centro eje el domingo de Pascua de Resurrección. Este se define como el domingo que sigue a la primera luna llena que caiga a partir del 21 de marzo. Esto en curiosidades. Y para la buena onda de hoy, les vamos a mandar el enlace aquí en la descripción de algo que aquí en Azcapotzalco se llama Escuela de Líderes Católicos en Azcapotzalco. Están entre los testimonios Mariana Barragán, Sergio Platanov, Julián Domínguez, Esteban Arce lo conocemos, Nancy de Sierra, Margarita Zavala, Carolina Brit, Miss Panamá, Federico Carranza, la hermana Magda de los Migrantes, Mario Romo, Mateo Alfredo Castillo Ceja y nuestro obispo Adolfo Miguel Castaño Fonseca. La formación es vida nueva en Cristo, autoliderazgo, plan de vida, teología del laicado, inteligencia con emociones, participación política y social, manejo de estrés, persona, sexo y género, cómo superar un duelo, el derecho a la vida y su fundamento, negociación y resolución de conflictos, naturaleza de SI. Escuela de Líderes Católicos de Azcapotzalco y también, bueno, pues esto en la Academia de Líderes Católicos en Latinoamérica. Primer trimestre de abril 16 a junio 25 de este año en curso. Todos los viernes de 8 a 10 de la noche. Hay becas disponibles y cupos limitados. Inscripciones en www, todo juntito y en minúscula, recuerden, www.liderescatólicos.mx/Azcapotzalco. Hay también un Facebook, un Twitter y hay mucha información acerca del YouTube también. De todas maneras, vamos a dejar esta información aquí en la pantalla y también ahí en los comentarios, en los enlaces
para que quien esté interesado participe. Está muy interesante esta Escuela de Líderes Católicos Azcapotzalco. Qué bueno que hay este tipo de medios para seguir incrementando nuestra fe y preparándonos mejor para amar más al Señor. Les otorgo la bendición. El Señor les guarde, les protege, les bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes para siempre. Así sea. Muchas gracias por darle like al video. Gracias por suscribirse. Gracias por compartir. Felices Pascuas. Estamos en Espíritu Canal.